Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando ya a todas las últimas horas pendientes de la reunión entre Trump y Putin, pero mirando también al frenazo en la sangría en las bolsas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista grabada con Fox News, habla sobre la guerra comercial con China. Esta misma semana confirmaba que Estados Unidos ya está en una guerra, pero ahora empieza a rebajar el tono. Dice primero que va a reunirse con Xi Jinping en 2 semanas en la cumbre de la APEC, que se espera para finales de octubre, pero además dice que no va a poner aranceles altos con China. Dice que no se van a mantener en el tiempo. Pendientes de estas declaraciones de Donald Trump, también de la respuesta de Europa, esta reunión entre Trump y Putin en Budapest. Vamos a mirar también a la tensión en Venezuela, a las caídas en las bolsas este viernes negro, que parece que empieza a moderarse, pero vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar con lo más importante, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que se va a reunir con el presidente chino Xi Jinping en 2 semanas. Es lo que compartía Fox News este viernes. Decía Trump: nos va muy bien con China, no sé qué va a pasar, no puedo decírselo. Nos reuniremos en un par de semanas en Corea del Sur con el presidente Xi y otros, pero decía, tendremos una reunión aparte con China, lo que apuntaba en una entrevista para Sunday Morning Futures antes de la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico que se va a celebrar en Corea del Sur del 31 de octubre al 1 de noviembre. Comentando también sobre la actual disputa arancelaria entre ambos países, Trump afirmaba que un arancel del 157% sobre China no es sostenible, pero que Washington tiene que tener un trato justo con Beijing. También pendientes del Kremlin ha defendido hoy la elección de Hungría pese a ser miembro de la OTAN y la Unión Europea como sede de la próxima cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump. Decía, Hungría, un país de la OTAN y la Unión Europea, mantiene una posición especial en relación con su soberanía desde el punto de vista de la defensa de sus intereses nacionales. Esto sin duda despierta el respeto de ambos líderes, es lo que apuntaba Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica, en la que confirmó que Putin abordó dicho asunto por teléfono con el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Un Peskov que también ha confirmado este viernes que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Donald Trump se van a reunir en Hungría dentro de 2 semanas o un poco más tarde, según la estimación previa de Donald Trump. Peskov también confirmaba que el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio mantendrán una llamada telefónica y una reunión previa. Peskov añadía que Putin habló ayer con Trump sobre los planes de Washington de suministrar misiles Tomahawk a Ucrania y que este dejó su postura clarísima. Trump afirmó que a Putin no le gustaba la idea y coincidía con él en que los Tomahawks son armas despiadadas. Precisamente el propio Trump afirmaba que él y Vladimir Putin, su homólogo ruso, acordaron en su larga conversación telefónica celebrar una reunión la semana que viene entre asesores de alto nivel, es decir, Marco Rubio y Sergei Lavrov. Decía que él y Putin se van a reunir más tarde en Budapest. La llamada se produjo un día antes de su reunión prevista con Zelensky en la Casa Blanca, eso de las 7 de la tarde, reunión clave en el despacho Oval. En 2 semanas será el turno de Putin. Escuchamos el mensaje de Donald Trump. Your call with President Putin today, you spoke about meeting in Hungary with him. Do you have a timeline or a date set for when? Yeah, I would say within 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting. Trump, que expresaba su optimismo sobre el fin del conflicto en Ucrania tras esta conversación de 2 horas y media con Vladimir Putin, pero la mirada está puesta en lo que sucedió hace prácticamente 2 meses, el enfado de Trump con Putin. Un Trump que llegaba a Alaska con la esperanza de llegar a un acuerdo con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania, pero el presidente ruso rechazó su propuesta de plano y se lanzó a un largo sermón histórico. Ambos líderes volvieron a hablar este jueves y acordaron reunirse en Budapest, pero la tensa cumbre de Anchorage, de la que Trump casi se retira, ya había reformulado los términos de su relación. Putin fue recibido en Alaska con un apretón de manos y una amplia sonrisa al estilo Trump. Este impulso parecía estar de su lado, pero una vez a puerta cerrada, la cordialidad se desvaneció rápidamente, según informa Financial Times. En concreto, con solo un puñado de asesores presentes, Putin rechazó la oferta de Estados Unidos de aliviar las sanciones a cambio de un alto el fuego, insistiendo en que la guerra terminaría solo si Ucrania capitulaba y cedía más territorio en el Donbass. El presidente ruso luego pronunció un largo discurso histórico que abordó a
varios líderes medievales, incluso del siglo XVII, figuras que cita a menudo para apoyar su afirmación de que Ucrania y Rusia son una sola nación. Desconcertado, Trump alzaba la voz varias veces y en un momento dado amenazaba con retirarse. Finalmente interrumpió esta reunión y canceló un almuerzo previsto para que delegaciones más amplias debatieran sobre los lazos económicos y la cooperación. También pendientes del primer ministro húngaro Viktor Orbán afirmaba este viernes que Budapest es el único lugar de Europa capaz de acoger el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Asegura que Hungría es el único país que apoya la paz y les ofrece un entorno seguro. Decía Orbán, somos el único país que apoya la paz en Europa, es lo que afirmaba en declaraciones este mismo viernes a la radio pública Kossuth, subrayando la importancia de que Hungría cuente con un gobierno estable. Decía Orbán, si buscaban un lugar seguro desde el punto de vista de la paz y desde el punto de vista técnico también, Budapest parece ser una elección lógica. Aseguraba que ya han iniciado los preparativos del encuentro que se espera que se pueda realizar en 2 semanas. También miramos la reacción de Europa. El portavoz adjunto de la Comisión Europea, Olo Gil, ha dicho este viernes que la Unión Europea apoya una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Se ayuda a avanzar en los esfuerzos de paz. Dice que la Comisión Europea y la presidenta Ursula von der Leyen acogen con satisfacción cualquier medida que conduzca a una paz justa y duradera para Ucrania. Dice que si la reunión propuesta cumple este propósito, la acogeremos con satisfacción. Es lo que apuntaba en una rueda de prensa, añadiendo que la postura del bloque sobre Ucrania es de larga data y bien conocida. Además, Gil reiteraba que la Unión Europea apoya al presidente estadounidense en sus esfuerzos. Agregaba que la Unión Europea también está haciendo todo lo posible para apoyar a Ucrania y debilitar la posición de Rusia. Un Donald Trump que también decía este jueves que le preguntó a su homólogo ruso qué pensaba sobre el envío de misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos y que a Putin no le gustó esta idea. Trump señaló que se sorprendía de que Putin se opusiera a que Ucrania adquiriera estos Tomahawks, ya que, dice Trump, son armas feroces y ofensivas que nadie quiere que les disparen. Tomahawks to your opposition. I did say that to him. I said it just that way. He didn't like the idea. He really didn't like the idea. No, I said it that way. You have to be a little bit lighthearted sometimes, but no, he doesn't want Tomahawk is a vicious weapon. It's a vicious, offensive, incredibly destructive weapon. Nobody wants Tomahawk. Un anuncio de Donald Trump sobre su conversación telefónica con su par ruso, con Vladimir Putin, y esta reunión que se va a celebrar en Budapest, que ha cogido por sorpresa a Volodymyr Zelensky. Al mencionar el lugar del nuevo encuentro acordado por ambos mandatarios, este medio calificaba a Hungría como el país menos amigable con Ucrania en la Unión Europea. Se precisa que Zelensky recibió esta noticia tras aterrizar en Estados Unidos, donde ha viajado para reunirse esta misma tarde en la Casa Blanca con Donald Trump. Quiere discutir la posible entrega a Ucrania de misiles Tomahawk, este arma de Estados Unidos de largo alcance solicitada por Kiev desde hace tiempo. Trump y Putin mantenían este jueves una conversación que pillaba por sorpresa a Zelensky. Quiere insistir en los misiles Tomahawk. Esto es lo que decía Donald Trump. Talked about it a little bit, didn't say much, but I do say to you, you know, we need Tomahawks for the United States of America, too. We have a lot of them, but we need them. I mean, we can't deplete for our country, so, you know, they're very vital, they're very powerful, they're very accurate, they're very good, but we need them, too. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha reunido en Washington con representantes de las empresas armamentísticas estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin, que producen algunas de las tecnologías militares que Zelensky va a pedir a Donald Trump cuando éste le reciba este viernes en la Casa Blanca. Hemos hablado de la capacidad de Raytheon de vías potenciales para nuestra cooperación, para reforzar las capacidades de defensa aérea y larga distancia de Ucrania y la perspectiva de producción conjunta ucraniano-estadounidense, decía esto Zelensky tras su encuentro con directivos de la compañía que produce los sistemas Patriot. Raytheon también fabrica los misiles de larga distancia Tomahawk, que Zelensky va a volver a pedir este viernes a Donald Trump. Un Trump que también hablaba sobre Europa, si quiere o no poner fin a esta guerra, la presión también que están ejerciendo algunos líderes europeos como Friedrich Merz. Trump respondía a Europa, dice que quieren acabar la guerra pero que no pueden, él sí. Escuchamos a Trump.
I'm doing it to save souls. That's all I'm doing it for. I'm not doing it for us. We have an ocean between us. I'm doing it also to help Europe. They want to have it ended, but they're unable to do it. I'm able to do it. So I think we'll be... Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia después de su conversación telefónica con Donald Trump. Es lo que informaban este viernes agencias rusas citando al asesor del Kremlin, Yuri Usakov. Según él, Putin ofreció a los miembros del Consejo de Seguridad un informe detallado sobre la conversación mantenida con Trump. Trump y Putin acordaron este jueves celebrar otra cumbre sobre la guerra en Ucrania, una decisión inesperada que se produjo mientras Moscú temía un nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos para Kiev. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusaba a los países europeos de intentar prolongar el conflicto en Ucrania, ya que están abrumados por sus ambiciones militaristas. En declaraciones a la prensa, Peskov ha comentado además sobre la muerte del periodista ruso Iván Suyev, que informaba desde la región de Zaporilla y fue asesinado en un ataque con aviones no tripulados ucranianos. Calificó lo sucedido como un crimen. Mientras tanto, la Unión Europea ha insistido en que da la bienvenida a la próxima reunión entre los presidentes de Rusia y de Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, sobre la cuestión del conflicto en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin, por su parte, asegura que sigue siendo uno de los principales productores de petróleo pese a la competencia desleal que se aplica en su contra. Afirmaba que tiene cerca del 10% de la producción mundial y espera que se cierre este año con 510 millones de toneladas en petróleo en Rusia. Recalcaba un boicot contra Moscú. Escuchamos al presidente ruso. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно на процент ниже, чем в прошлом году, но хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+, то есть это добровольное снижение. Pendientes de la tensión con Rusia, vamos a seguir mirando a lo que es la noticia en estos momentos. Empezábamos esta mañana contándoles las fuertes caídas en las bolsas europeas, las dudas que hay sobre todo con el sector bancario en Estados Unidos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, más declaraciones por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos dice que China siempre está buscando una ventaja sobre el comercio con China. Ha confirmado que va a reunirse en las próximas 2 semanas. Dice que un arancel del 100% no es sostenible y además incide en que hay que llegar a un acuerdo justo. Más declaraciones por parte de Donald Trump sobre los aranceles, sobre la relación comercial con China. Confirma su reunión con Xi Jinping y dice que tienen que lograr un acuerdo justo para Estados Unidos. Mientras tanto, en Ucrania, el operador del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, Ukrenergo, anunciaba este viernes que ha extendido las limitaciones de energía para algunas regiones ese día, desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. hora local. Ukrenergo ha declarado que se ve obligado a introducir dichas restricciones ante los continuos ataques rusos a la infraestructura energética del país. Aún así, señaló que la situación podría cambiar. Las regiones afectadas fueron Kiev, Cherkasy, Zhytomyr, Kharkov, Sumy o Poltava, entre otras. Hay apagones de nuevo en Ucrania tras los ataques de Rusia. Mientras tanto, el primer ministro eslovaco Robert Fico ha señalado el fracaso de la estrategia promovida por figuras como Boris Johnson para obligar a Rusia a rendirse mediante una guerra de desgaste en Ucrania. Fico atribuía este fracaso a un desconocimiento fundamental de la mentalidad rusa. Según Fico, en Ucrania Johnson impulsó la línea para continuar la guerra hasta que Rusia termine de rodillas. Pero decía Fico, quien conoce a los rusos cuando están de rodillas es solo porque se están atando los cordones de los zapatos. Señalaba que la estrategia de Johnson terminó así en un fracaso. Esta crítica se ve respaldada por los recientes archivos de Boris, que revelan el pago de 1 millón de libras que el magnate armamentístico Christopher Hartmann realizó a la empresa privada de Johnson. Los documentos detallan cómo posteriormente ambos viajaron a Kiev y presionaron a Zelensky para continuar este conflicto. También miramos en este caso al canciller alemán Friedrich Merz. Aumenta la presión sobre Rusia, también sobre Donald Trump. Decía esta semana que por qué no hacía lo mismo que en Gaza. Ahora insiste una vez más en los activos rusos congelados. Este era el mensaje de Friedrich Merz.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und wir wollen die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank noch besser nutzen, um der Ukraine insgesamt rund 140 Milliarden Euro zusätzlich an zinsfreien Krediten zu gewähren. Diese zusätzlichen Mittel sollen ausschließlich zur militärischen Ausrüstung beitragen, in Tranchen ausgezahlt. Würden Sie die militärische Widerstandsfähigkeit der Ukraine über mehrere Jahre hinweg sichern, wenn dies denn notwendig ist? Pendientes también de Bielorrusia, de su acercamiento a Europa, problemas en la OTAN, la tensión con Venezuela que sigue increciendo. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida más información en Negocios Televisión. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas, que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Que no hay que desregular. Sí que hay que desregular. Donde una regulación excesiva esté frenando el crecimiento, esté frenando el progreso, esté frenando la innovación, no es simplificar, es desregular. ¿Por qué? Porque si no nos van a comer en Europa. Aquí los estadounidenses, los chinos, los mexicanos, los egipcios y todo que pille por el camino. Esto ayuda a que la innovación tome un camino seguro y prospere, ¿no? Si no hay innovación, ni prospera, no hay camino. No hay camino seguro, no hay camino, no hay nada. Ya verán el lío que van a montar. Van a hacernos un trampantojo espectacular para decirnos que todo ha cambiado cuando en realidad nada ha cambiado. Y además nos lo está diciendo directamente a la cara. Es desregular. ¿Por qué? Porque os habéis pasado regulando. Es que lo dice Draghi, no dice simplificar en lugar de desregular. No, dice o hacéis resultados en meses y no en años, o esto se está poniendo cada vez más feo. Estamos peor que hace un año cuando llegó el plan. No simplifiques, desregula, desregula. En Negocios Televisión seguimos mirando a las últimas horas, mirando a esta cita clave entre Trump y Putin.
también esperando hoy la cita en el despacho oval, pero pendientes también de actores secundarios. Vamos a mirar a Bielorrusia, y es que tras el alivio parcial de las sanciones y la restauración de los contactos con Estados Unidos, Bielorrusia está comenzando a acercarse cautelosamente a Europa, es lo que informa la agencia Reuters citando fuentes diplomáticas europeas. Según esta agencia, Minsk está intentando demostrar que no depende completamente de Moscú y está listo para el diálogo con Occidente. A finales de septiembre, la embajada de Bielorrusia en París envió cartas a diplomáticos de varios países proponiendo reuniones con Yuri Ambrasevich, embajador de Bielorrusia en el Vaticano y representante ante la UNESCO, quien coordina informalmente el alcance diplomático de Minsk en Europa Occidental. Varios diplomáticos confirmaron que dichas reuniones ya se habían celebrado. Durante las conversaciones, Ambrasevich, según se informa, intentó persuadir a sus homólogos europeos de que Bielorrusia busca poner fin a su aislamiento político. Podría actuar como mediador entre Rusia y Ucrania y está listo para participar en futuras negociaciones de seguridad europeas. Sin embargo, la reacción de Europa sigue siendo cautelosa. Un diplomático declaraba a Reuters que no piensa en la sinceridad de Minsk, citando la represión en curso y el continuo apoyo de Lukashenko a Putin. Los renovados esfuerzos diplomáticos de Bielorrusia han seguido a la visita del enviado de Estados Unidos, John Cole, a Minsk y la liberación de 52 presos políticos. Durante este viaje, Donald Trump envió una carta personal a Lukashenko junto con unos gemelos con la Casa Blanca como regalo simbólico. Washington considera este deshielo en las relaciones como una forma de alejar a Bielorrusia de la órbita del Kremlin. También miramos a la OTAN para contarles que cientos de páginas de documentos militares polacos que incluían información sobre almacenes de explosivos, datos personales de sus empleados, así como planes de evacuación, fueron encontradas tiradas en un vertedero, es lo que informa el medio polaco Onet. Este jueves, de acuerdo con el artículo, una persona llevó los archivos a su sala de redacción después de hallarlos en bolsas de plástico. Se precisa que aunque algunos habían sido triturados, muchos otros se encontraban intactos y hasta estaban marcados como restringidos. El medio indica que no pudo verificar con certeza que los documentos realmente hayan sido encontrados en un vertedero. Sin embargo, destaca que no es la primera vez que este tipo de archivos terminan en manos de su equipo periodístico. También hablamos de China para contarles que ha expulsado a varios de los principales oficiales militares del país del Partido Comunista, es lo que anunciaba su Ministerio de Defensa. Entre ellos se encuentra He Weidong, uno de los dos vicepresidentes de la Comisión Militar Central dirigida por Xi Jinping. Miao Hua, el principal oficial político del ejército chino, también fue expulsado del partido, mientras Xi amplía su campaña anticorrupción. En total, 9 oficiales militares fueron destituidos en la última purga. Se les acusa de graves violaciones de la disciplina del partido, según el comunicado. Se les sospecha que han cometido graves faltas oficiales que implican sumas de dinero excepcionalmente elevadas. La naturaleza de sus delitos es extremadamente grave y su impacto es profundamente perjudicial, es lo que apunta el comunicado. Miramos a Venezuela para contarles que el ejército de Estados Unidos atacó este jueves otro barco en el Mar Caribe cerca de las costas venezolanas, de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses. La ofensiva a un sexto buque adjudicado al narcotráfico por parte de Trump la realizaron miembros del Comando Sur en el Caribe, de acuerdo con la CBS. El ataque no lo anunció el propio Trump en sus redes sociales, pero un grupo de funcionarios lo confirmó. Aseguró que existen supervivientes. Es el primero en el que se reporta esto después de que más de 27 personas hayan fallecido. Por su parte, funcionarios del gobierno venezolano han propuesto un plan según el cual Nicolás Maduro dejaría el cargo en un intento por aliviar la creciente presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Caracas. La propuesta, rechazada por la Casa Blanca, exigía que Maduro renuncie al poder en 3 años y entregue su autoridad a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien completaría el actual mandato de 6 años de Maduro, que se extiende hasta el 2031, es lo que está apuntando Associated Press. En este sentido, Rodríguez no se postularía a la reelección bajo este plan. Agregaban que la Casa Blanca ha rechazado esta propuesta porque sigue cuestionando la legitimidad del gobierno de Maduro. La acusa de supervisar un Estado narcoterrorista.
Venezuela, por su parte, desplaza tropas a las posiciones en la costa caribeña y moviliza lo que Maduro afirma es una milicia de millones de hombres en una muestra de desafío contra la acumulación militar de Estados Unidos en el Caribe, la mayor desde la década de 1980. El régimen de Maduro ha intensificado su maquinaria propagandística en la televisión estatal, la radio y las redes sociales. Los locutores dicen a los venezolanos que Estados Unidos es un Estado rapaz que pretende adueñarse de la riqueza petrolera del país, pero que el ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se está posicionando para repeler cualquier invasión. También miramos a Estados Unidos para contarles que el almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur, ha dimitido en medio de una concentración de 10.000 soldados en el Caribe. Desde septiembre, las fuerzas de operaciones especiales han atacado 5 barcos frente a Venezuela, acabando con la vida de al menos 27 personas con el objetivo de presionar a Maduro. El objetivo principal es expulsar a Maduro del poder. La salida de Halsey se produce menos de un año después de asumir el cargo durante la operación más importante de sus 37 años de carrera. No se dio a conocer el motivo ni se nombró a ningún sustituto tras sus recientes visitas a Antigua, Barbuda y La Granada. Pendientes de esta tensión con Venezuela, vamos a mirar a más últimas horas y vamos a hablar precisamente de uno de los altos cargos de Estados Unidos. Vamos a hablar de Marco Rubio, y es que los ovnis ya no son cosa de ciencia ficción. En un impactante nuevo tráiler del documental The Age of Disclosure, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una increíble admisión al decirle al director Dan Farah que han tenido repetidos casos de algo operando en el espacio aéreo sobre instalaciones nucleares restringidas. Decía Marco Rubio, apostillaba, no es nuestro. Marco Rubio es uno de los muchos altos funcionarios de ambos partidos que han sido entrevistados para esta película, que ya tiene fecha de estreno tras su debut a principios de este año en festivales de cine. El documental se va a estrenar en todo el mundo el próximo 21 de noviembre, junto con una presentación en cines que va a calificar para los Oscars. La película pretende desentrañar un encubrimiento global de 80 años de vida inteligente no humana, junto con una guerra secreta entre las principales naciones para realizar ingeniería inversa de tecnología avanzada de origen no humano. Presenta el testimonio de 34 miembros del gobierno, el ejército y las comunidades de inteligencia de Estados Unidos. Y precisamente hablando de esto, algunas de las historias que nos cuenta la NASA pueden parecer muchas veces ciencia ficción o sacadas de una película. La realidad es que muchas de ellas son ciertas, como por ejemplo la advertencia que han enviado sobre el ciclo solar actual. La Agencia Espacial ha detallado que este ciclo está siendo más activo de lo previsto, y esto podría tener consecuencias reales para países como España. Las tormentas solares son explosiones gigantescas de energía en la superficie del Sol. Estas erupciones liberan partículas cargadas que, si llegan a la Tierra, pueden alterar su campo magnético y afectar a los sistemas electrónicos. Aunque normalmente su impacto es limitado, cuando la actividad solar se intensifica, el riesgo de una tormenta severa aumenta, y con él el peligro de que se produzcan cortes en las comunicaciones, errores en los GPS, daños en los satélites o incluso apagones eléctricos. El ciclo solar 25, que comenzó en 2019, alcanzará su máximo cerca de 2025 o 2029. Durante este periodo, la frecuencia y la potencia de las tormentas solares tiende a aumentar. Es cierto que no hay forma de saber con certeza si se va a producir una tormenta extrema, pero la NASA ya está alertando a gobiernos y empresas para que estén preparados. Si bien es poco posible que una tormenta solar ponga en peligro su vida, sí puede afectar a su día a día. Un evento fuerte podría dejar sin señal GPS durante horas, cortar las comunicaciones o incluso provocar interrupciones eléctricas en algunas zonas. La advertencia de la NASA no es una predicción catastrófica, sino un llamado a la prevención. Vivimos en un mundo cada vez más conectado y dependiente de la tecnología. El último apagón ya demostró cómo de dependientes somos. Así pues, las tormentas solares nos recuerdan que además también somos vulnerables. También miramos a Oriente Medio para contarles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que jamás va a honrar el acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra en Gaza y devolverá todos los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos. It's a tough neighborhood, we know that. We have a commitment from them, and I assume they're going to honor that commitment. I hope they do. And I understand they brought back some additional bodies today. It's a rough deal when you think of it, right? Very rough. We have our hostages back completely. We were very lucky with that.
It's a tough situation. They brought back bodies today, as you probably know, but they also said they're going to behave. We're going to find out if they behave. If they behave good, if they don't behave, we'll take care of it. No, I didn't say who would go in, but somebody will go in. It's not going to be us. We won't have to. There are people very close, very nearby that will go in. They'll do the trick very easily, but under our auspices. También hablaba en Israel el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, afirmaba este jueves en Nápoles que el cruce fronterizo de Rafah con Gaza posiblemente será abierto este domingo, mientras continúan los trabajos para la reapertura. Saar advertía que pese a los avances en el alto el fuego y la aplicación de medidas humanitarias, el principal obstáculo para alcanzar una solución duradera sigue siendo Hamás, una organización que insistía controla buena parte de la franja y se niega a desarmarse, condición central de este citado plan. El ministro subrayó que el desarme y la desmilitarización de Gaza son fundamentales para garantizar la seguridad de ambas partes. Dice que es un tema que deben abordar con firmeza si quieren lograr una paz real entre israelíes y palestinos. También pendientes de los mercados en un viernes que apuntaba a ser un viernes negro, se habla y mucho de las dudas que hay en el sector bancario de Estados Unidos, estos préstamos que empiezan a preocupar y mucho a los inversores. El viernes amanecía con fuertes caídas en Europa, también en los futuros de Wall Street, pero empezábamos el informativo precisamente contándoles que Donald Trump frenaba esta sangría. Ha confirmado una reunión con Xi Jinping en la APEC a finales de este mismo mes, del 31 de octubre al 1 de noviembre. Dice que busca un acuerdo justo con China. Están viendo precisamente la reacción de los futuros. Ha borrado completamente las pérdidas. Por ejemplo, ahora mismo vemos al S&P 500 que ni siquiera está cayendo. Hemos visto también subidas en los bonos y ahora mismo los futuros cotizan prácticamente en positivo. Vemos al S&P 500 totalmente plano. Sus futuros están cediendo muy poquito, 0,01% hasta los 6.668 puntos, mientras que el Nasdaq también ha borrado prácticamente las caídas. El sector tecnológico se deja únicamente un 0,17% hasta los 24.782 enteros. Donald Trump confirma una reunión con Xi Jinping, dice que no puede mantener los aranceles altos durante mucho tiempo, que estos aranceles que ahora mismo están en el entorno del 150% no se van a mantener en el tiempo y que va a ir muy bien con China. Trump frena la sangría en los mercados a la espera de lo que ocurra con estas dudas con los bancos, que van a seguir siendo un tema central para los inversores. Este viernes, de momento, se aminoran las pérdidas. Pendientes también de la sesión europea, les contábamos caídas en torno al 2% en el DAX alemán. Hemos visto caídas en las principales bolsas europeas que poco a poco empiezan a recuperar. Vamos a repasar, por ejemplo, el CAC 40 parisino, que ya está prácticamente plano, cayendo muy poquito, un 0,07% hasta los 8.201 puntos. También ligeras caídas para el DAX alemán, bueno, en este caso un poco más pronunciadas, 1,53%. La bolsa alemana sigue siendo la más golpeada. Como decíamos, estas dudas, sobre todo con los bancos en Estados Unidos, están preocupando a los inversores. También en Europa está cayendo el DAX un 1,52% hasta los 23.902 enteros. El IBEX 35 está ya en positivo, sube un poquito, un 0,06% hasta los 15.655 puntos, mientras que el Eurostoxx también viene con caídas del 0,63% hasta los 5.616 enteros. El CAC 40 parisino, que también venía con fuertes pérdidas, ya está prácticamente plano, se deja un poquito, un 0,04% hasta los 8.185 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres viene ya con subidas, 0,23% hasta los 8.884 enteros. Las bolsas europeas respiran tras estos mensajes de Donald Trump, esta tensión comercial con China que parece que empieza a relajarse, mientras que los inversores siguen mirando al sector bancario en Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida el análisis geopolítico en Negocios Televisión.